Hola, antes de comenzar el episodio me gustaría recordarte que he publicado 3 libros. El primero se llama Computación y Programación Funcional, que fue publicado en 2021 y es un libro que trata la programación funcional desde un punto de vista teórico y práctico. El segundo se llama Mentes Geniales, la vida y obra de 12 grandes informáticos. Esta es una obra que repasa la historia de hombres y mujeres que fueron relevantes en la historia de la computación. Y el último, el más reciente, se llama Principios de Programación, donde explico una nueva forma de entender la programación a través de 8 conceptos. Todos estos libros se pueden encontrar en librerías en España o en Amazon, y también en Latinoamérica se puede encontrar a través de Mercado Libre y Busca Libre. Para más detalles pueden visitar mi sitio web camilochacon.com. La conversación de hoy es con José Antonio Alonso Jiménez. Es académico de la Universidad de Sevilla, porque actualmente está jubilado, pero no inactivo. Esta es la segunda entrevista que le realizo a José. La primera fue en el episodio 71. Desde entonces ha pasado más de un año y han sucedido muchísimas cosas, sobre todo en el área de la inteligencia artificial. Así que nuestra conversación de hoy nos vamos a centrar en ChatGPT y cómo puede surgir una nueva síntesis entre los sistemas probabilísticos de aprendizaje automático y quizás el renacer de la inteligencia artificial simbólica. Espero disfruten esta entrevista tanto como yo y no se olviden de compartir este podcast. Hola José Antonio, es un gusto tenerte por aquí una vez más, después de un poco más de un año, que la última vez que nos escuchamos fue el 18 de enero de 2022. Y fue una entrevista bastante entretenida, apasionante, y a mucha gente le interesó muchísimo. Así que es para mí un privilegio tenerte aquí para la segunda parte, ¿no? Pues nada, encantado de volver. Fue también una experiencia entretenida por mi parte. Genial, genial. Esa vez hablamos mucho sobre, de hecho, me recuerdo que comenzaste con un poco la historia del razonamiento lógico hasta nuestros días, pero lo que no supimos prever en ese momento es todos los cambios que han sucedido en el aspecto técnico y también en el aspecto periodístico, ¿no? Todo lo que ha venido, el tema de OpenAI y ChatGPT en particular, ¿no? Entonces me gustaría comenzar la entrevista con ese tema, ¿no? Sé que has usado ChatGPT. ¿Qué te parece la herramienta? En realidad no hablamos en concreto de ChatGPT, porque evidentemente todavía no había salido, pero sí comentamos algunas cosas del aprendizaje automático, de redes neuronales, de que eran cajas negras y que se estaba pidiendo algo más para que se pudiera explicar el tipo de respuesta que daban los sistemas de aprendizaje automático. Eso sigue estando, es decir, el ChatGPT es también un sistema de aprendizaje automático, pero también con ese mismo tipo de carencia, que da una respuesta, pero no se sabe muy bien por qué. En fin. Y ya también comenté que yo no soy especialista en aprendizaje automático. Me he dedicado mucho más a la inteligencia artificial simbólica y, en fin, en este momento estamos en el gran auge de la inteligencia artificial numérica o estadística basada en el aprendizaje, y la simbólica era mucho más basada en el razonamiento, en la deducción y en la lógica. En fin, supongo que con el tiempo pues se irán sintetizando los dos sistemas, pero que todavía es muy pronto para verlo. Y dado que tienes bastante experiencia en el tema de la inteligencia artificial simbólica, ¿cómo ves a este, por así decirlo, primo, ¿no? de todo lo que es probabilístico? ¿Cómo lo ves ahora? Lo veo muy interesante. Eso es, y estamos simplemente con el primer resplandor de lo que puede ser, a la punta del iceberg
y puede ser mucho más. Yo, de hecho, lo he seguido muy de cerca desde que apareció en noviembre y como me gusta mucho compartir lo que voy haciendo, pues desde el principio con mi grupo de investigación, aunque yo ya estoy jubilado, pero mantengo las correspondencias por correo electrónico, he ido compartiendo mis experiencias con ChatGPT. Y uno de mis campos, en fin, en los últimos 10 años me he dedicado a la enseñanza de la programación funcional y por ahí fueron mis primeras experiencias con el ChatGPT. Cogí problemas de las relaciones, problemas de programación en Haskell y se lo pasaba a ChatGPT, bueno, a ver hasta qué punto nos daban buenas soluciones. Eran problemas simples como definir una función que calcule la suma, por ejemplo, que calcule los subconjuntos de un conjunto cuya suma es un número dado, que escriba un programa en Haskell. Es un problema de introducción a la programación que tenemos y mi sorpresa es que sus definiciones eran bastante buenas. Y no solo buenas, sino variadas. Las hacía por comprensión, por recursión, por orden superior y también con muchas explicaciones. De forma que un alumno, bueno, no solo es que le resolviera el problema, sino que le podría explicar el cómo. En fin, y no solo de las que él generaba, sino que también le pasé código y digo, bueno, a ver cómo explica un código que él no ha generado. En concreto le pasé código Python con tipos de clases definidas, en fin, y le pedí que me lo explicara y las explicaciones eran perfectas. Después le pedí que lo transformara, así, ese mismo código que le había dado en Python, digo, bueno, escríbemelo en Haskell. Y ese cambio lo hizo muy bien. Donde ya la cosa no fue tan bien es cuando le daba el código en Haskell con tipo de datos algebraicos y le pedía que me lo escribiera en Python y ahí sí que ya las cosas dejaban de corresponderse, así que no se podía hacer de Python a Haskell, vuelve de Haskell a Python y obtengo el mismo resultado. Por el camino las cosas iban, pero en general lo hacía bien. En fin, y seguía haciendo experimentos con el ChatGPT en el mismo campo de la enseñanza de la programación. Otro de los experimentos que hice fue que actuara ChatGPT como un intérprete Haskell. Es decir, la consulta que le puse es, quiero que actúe como un intérprete de Haskell. Escribirá expresiones y responderá con su valor. Quiero que solo responda con la salida del terminal dentro de un bloque de código único y nada más. No escriba explicaciones, no escriba comandos a menos que te indique lo que haga. Y le empecé a dar expresiones de Haskell y las respondía como si fuese un intérprete Haskell. Así que en ese sentido íbamos bien. Además de Haskell, lo segundo, Haskell Python, también lo probé a la hora de hacer demostraciones con un sistema de demostración interactiva, en concreto LEA, y le pasaba enunciados como los que le ponemos a los alumnos cuando están aprendiendo lógica computacional. Y las demostraciones no eran, en el experimento que hice, no eran totalmente correctas, tenía pequeños errores, pero eran fáciles de subsanar, es decir, pequeños errores porque si cogía lo que hasta había dado ChatGPT, la prueba, se la ponía a Lean y Lean decía que estaba mal, pero ya era fácil porque estaba, digamos, la idea de la prueba la tenía, lo que fallaban eran en detalle. Así que tanto en programación como en demostración
con sistemas automáticos, lo vi bien. El problema gordo llegó cuando llegamos a las matemáticas. Ya entusiasmado con el sistema, digo, bueno, vamos a ver qué hace en matemáticas. Y ahí sí que los errores empezaron a saltar. No quise ponerle problemas de matemáticas avanzadas, sino problemas de matemáticas muy elementales, problemas de la aritmética, y ve qué es lo que hacía. Entonces, el primero que le puse es que calculara una expresión que evidentemente todo el mundo puede saber la respuesta. Si tú haces 23 por 4, 5, 6, 7 menos 20 más 3 por 4, 5, 6, 7, entonces evidentemente eso tiene que ser 0. Pues no daba 0, daba 400 y pico, y en la justificación pues metía muchos errores aritméticos. Ya empezaron a salir muchos errores, después propiedades aritméticas, de preguntarle la resta de números conmutativas, pues decía que sí, y además daba ejemplos que evidentemente no estaban bien. Decía que 5 menos 3 era lo mismo que 3 menos 5, evidentemente estaba mal. Y como eso, muchos más errores. Eso además lo escribí en un artículo en mi blog, además de mandarlo por correo, porque en fin, eso sí que me impresionó, que en el punto de vista matemático cometía muchos errores, tanto en la conclusión como en la argumentación. En fin, también a la hora de programar, además de los ejercicios de nuestras relaciones, pues cogí problemas del proyecto Euler. En fin, lo hacía bien si los problemas eran sencillos, pero en cuanto al nivel de complicación del problema aumentaba, pues ya no encontraba respuesta, aunque siempre podría usarse para, partiendo el problema en subproblemas, que fuese rellenando huecos. Más o menos esa fue mi primera experiencia, y todo eso lo hice en el mes de diciembre. Había salido al final de noviembre el sistema, y también fui probando sistemas alternativos que fueron saliendo, porque ChatGPT tiene un conjunto de limitaciones, además de lo que ya he dicho, de que daba los errores, que estaba entrenado solo hasta el año 2020, creo, y no tenía información actualizada. Y en cambio, y tampoco daba enlace de las cosas que decía. Bueno, no solo daba enlaces, sino que muchos de los enlaces que daban, cuando iba, sonaban a correcto, pero los enlaces no existían. Eso nunca había estado. De hecho, hablando sobre ese sonaba correcto, ¿qué opinas sobre el tema de esa falsa confianza que genera ChatGPT, en el sentido que argumenta de una manera que uno, si no lo sabe, tiende a creerle? Y claro, es totalmente erróneo, ¿no? Sí, no, y es bastante, lo explica las cosas con mucha seguridad, pero son falsos. Un compañero del departamento le pidió, dice, enúnciame un problema matemático, un teorema matemático que aún no haya sido demostrado. Y bueno, le puso uno que era mentira. Era un teorema matemático, pero se había demostrado en la época de los griegos. Y después, cuando le pidió referencias, todas las referencias que le dio eran falsas. Así que sí. Parece como que cuando no tiene una información se lo inventa. Es una cosa que es lo que le llaman lo de las alucinaciones. Otra anécdota, porque claro, en el día de la comida de Navidad, pues ChatGPT fue casi un tema central. Y un compañero también me comentó que tenía un amigo que había sido de un grupo de rock más o menos famoso de Andalucía, y le preguntó si lo conocía, efectivamente, y cuando le preguntó la biografía, más o menos los datos que fue diciendo eran correctos, dónde nació, en qué grupos tocó, pero llegó al final
y dice, y murió de una sobredosis de droga. En fin, no sé si es que pensaba que todos los cantantes rockeros que no sabía el final los mataba por sobredosis de droga. En fin, de hecho, sin ir más lejos, este podcast, cuando yo le pregunté sobre este podcast, dijo que era creado por la Universidad de Chile. Yo no tengo nada que ver con la Universidad de Chile, pero bueno, decía que era ellos eran los creadores. Pero así que fue bastante gracioso. Prácticamente casi nunca contestan no lo sé. Eso es una cosa. Entonces, en esos huecos de conocimiento, porque como va poniendo las palabras, yo creo que en esos huecos de conocimiento, cuando le falta, inventa muchas veces cosas muy disparatadas. Y bueno, y difícil de comprobar, porque como no da los enlaces, no puede ir a los enlaces y confirmar si lo que te está diciendo es cierto o no. Y bueno, también pasa muchas veces que en sus argumentaciones puede que la conclusión sea correcta, pero en el proceso de argumentación haya cometido bastantes errores. ¿Sí? Cuando le hice experimentos, eso no lo compartí, no los tengo a mano, hice también experimentos sobre lógica, experimentos era los ejercicios de lógica que le ponemos en los exámenes a los alumnos, pues prácticamente todos los hizo mal y además inventándose cosas que alguna vez ese tipo de errores también lo había visto en los alumnos, pero muy mal. Así que desde el punto de vista del razonamiento lógico, fallaba estrepitosamente. ¿Qué opinas sobre lo que está pasando ahora? Bueno, aparte, porque tú probaste ChatGPT 3, ¿no? Ahora está ChatGPT 4. No, eso es lo que te voy a comentar. Que después de probar ChatGPT, a final, el 28 de diciembre, surgieron otras alternativas. Surgió una, el Young Chat, que es de un buscador, y el Perplexity AI, que también es un buscador. Estos dos nuevos vienen a cubrir, digamos, carencias de ChatGPT, que era que la información estaba actualizada y que daba enlaces de lo que respondía. Es decir, cuando se hacía una pregunta en lenguaje natural, daba respuesta en lenguaje natural, pero dentro de la respuesta con enlace en lo que estaba esa parte del argumento que estaba mostrando. Y lo probé. Y entonces le hice las mismas preguntas sobre los errores que le había hecho le hice las mismas preguntas con los errores matemáticos que le había hecho a ChatGPT. Y lo sorprendente fueron, 1, se mantenían los errores. 2, el enlace que ponía era el artículo que yo había escrito 20 días antes en el blog, pero claro, el artículo no es que ese fuera el resultado de la operación, sino que esa operación estaba mal. Pero eso me hizo pensar de que con estos sistemas se puede llegar, digamos, a una espiral de desinformación. Porque si ya habían cogido la información de hace 20 días, pero esa información estaba mal, si estos sistemas, digamos, lo que produce se pone en la red y lo usan ellos para volver a aprender, pues es como quien mete basura y aprende basura, pues cada vez va a ir saliendo muchas más basuras. No sé realmente eso cómo lo solucionarán, porque claro, si cada vez menos fiable información que hay en la red, y esa es la información de entrenamiento de los sistemas, pues esto puede colapsar fácilmente. Una de las cosas que yo había visto, no sé si lo viste, fue que estaban incorporando ChatGPT plugins. Plugins, por ejemplo, de Wolfram Alpha, que es esta página de análisis matemático. ¿Tú crees que por ahí va el tema de quizás yo creo que el futuro será cuestiones de coordinación. Es decir, volvemos otra vez a lo de la inteligencia artificial numérica y simbólica.
El punto fuerte de ChatGPT, con diferencia, es el procesamiento del lenguaje natural. Es decir, entiende muy bien cuando se le plantea una pregunta en lenguaje natural y escribe muy bien en el sentido de gramaticalmente correcto, la respuesta. Y en un estilo literario, muy literario. Así que tanto la entrada y salida del lenguaje natural está muy bien. Pero en medio hay fallos. Es decir, el ejemplo que te puse antes de la operación aritmética, si coge la pregunta y en lugar de hacer como hace, buscar si hay alguna pregunta parecida y completar palabras para hacer la operación, se lo manda a una calculadora, la calculadora le da la respuesta y ya está. No te tienes que usar aprendizaje automático para hacer un cálculo aritmético que una calculadora lo hace y encima se equivoca por más. Entonces, yo creo que quizás lo que en el futuro sería que la entrada sea a través de inteligencia artificial generativa con el LMS, se lo pase a un sistema de cálculo algebraico como el Mathematica, Mathina, aunque sea una calculadora o un sistema de razonamiento, ese sistema busque la respuesta, pero busque calculando o razonando, busque la respuesta, se la devuelva otra vez al ChatGPT o equivalente y a partir de esa respuesta escriba una contestación en lenguaje natural. Yo creo que por ahí pueden ir las cosas. Pero vamos, no deja de ser pura especulación. Pero en este sentido, lo que ha hecho Stephen Wolfram con el Mathematica es un paso en esa dirección. Y yo creo que por ahí pueden ir más. ¿Cómo es, por ejemplo, el tema de la escritura y de lo que va a significar la escritura? Esto ya es como una opinión, según tu experiencia. Porque claro, ahora ChatGPT genera texto muy interesante, le puedes pedir un cuento, que te narre una historia, una introducción, pero ¿tú crees que cómo va a ser los escritores, por así decirlo, futuros con estas herramientas? ¿Tú crees que serán como un soporte para ellos o será una amenaza para algunos que están comenzando? Yo lo veo más bien como soporte, pero no solo a los escritores de textos literarios, sino también a los escritores de artículos científicos. Es decir, que es un problema que se ha planteado, porque esto tiene muchas cosas, muchas aristas, que, bueno, ¿qué pasa con la redacción de artículos científicos? ¿O qué pasa a otro nivel con la redacción de los trabajos académicos de los alumnos? ¿Lo van a usar a la hora de escribir como ayuda, como sustituto? Bueno, ahí hay muchas opiniones. Y yo creo que una cosa es que es inevitable que se va a usar. Eso es punto uno. Y dos, yo creo que puede aportar mucho. Puede servir a la hora de artículos científicos para organizar el pensamiento, para resumir artículos. Hay un sistema, que no sé si conoce, que es un complemento del navegador, que tú coges un artículo que han publicado en Archive y te escribe el resumen. Pero vamos, bastante bien. También le puedes decir que te cree preguntas de investigación a partir del artículo que acaba de resumir. Cuando esté escribiendo en concreto, se puede utilizar para decir, coge este fragmento del texto y redáctalo mejor, o mejora la redacción. Bueno, o pon una redacción alternativa. Eso se va a hacer. También se puede utilizar para traducir. Decir, bueno, pues coge esta parte o este artículo y pónmelo
en francés o en inglés, que es lo que más se lleva. Eso va a venir, eso va a ser inevitable, y ya te digo, a todos los niveles de escritura. Y ante eso, hombre, en la universidad hay algunos que se escandalizan, pero en fin, el plagio en la universidad no es algo nuevo que haya traído ChatGPT. Ya había anuncios en las redes sociales de venta de trabajo, fin de grado, en fin, que el plagio ha estado siempre. Y a mí una cosa que nunca me ha preocupado más el alumno que quiere aprender que el alumno que quiere engañar. En fin, eso de estar pensando en los pícaros no me ha preocupado nunca. Y respecto de los artículos científicos, algunas editoriales ya sí se han manifestado. Y lo que dicen es, porque incluso habían aparecido artículos que ponían dentro de los autores ChatGPT, hombre, que ChatGPT autor no puede aparecer, no es alguien. Pero sí se tiene, o se debería, de mencionar en las sesiones de método o agradecimiento. Así que en la escritura va a estar en todo. Ya digo, escritura de trabajos académicos de los alumnos, habrá que pensar cómo, escritura de artículos, revisiones de artículos, porque incluso he visto algunos que lo han utilizado para escribir, en fin, algún revisor lo ha utilizado para que le escriba la revisión de un artículo, escribe el artículo, bueno, y todo eso también presenta problemas, porque ayer precisamente salió la noticia de que en Italia han prohibido ChatGPT por problemas de privacidad. Y que comentaba que hizo el experimento de revisar un artículo, pues después le entró una especie de remordimiento de conciencia, porque claro, para revisar el artículo, en ChatGPT usa el artículo, pero ese artículo no está publicado. Entonces ya estamos con los problemas de privacidad. ChatGPT lo almacena. ¿Qué uso hace de esos datos? Porque ya estamos acostumbrados por la ley de protección de datos que las cookies te dicen que se puede usar, no, tú puedes decir que entonces no quiero, pero con ChatGPT y todos estos sistemas las cuestiones de privacidad no están bien resueltas, ni siquiera planteadas. Es decir, no sabemos si se está almacenando y con qué finalidad, ni nada. Así que eso es otro de los problemas. Y en esto de escritura, ya te dije que era, por un lado, escritura de artículos, de trabajos académicos. Por otro, escritura de trabajos de investigación. Pero también quedaría, en fin, para mí programar también es escribir, estaría también la escritura de código. Y en la escritura de código, pues se equivoca mucho. Y lo que comentábamos antes, se equivoca mucho y con mucha seguridad. Y por eso Stack Overflow ha prohibido a los usuarios que manden respuestas que esté escrita por ChatGPT. Y la razón que pone es debido a que la tasa promedio de obtención de respuestas correctas de ChatGPT es demasiado baja y que la publicación de respuestas creadas por ChatGPT es sustancialmente dañina para el sitio y para los usuarios que preguntan o buscan respuestas correctas. Así que ahí hay un problema. Pero bueno, yo creo que en ese caso, ¿cómo lo detectan? Que un código es generado por ChatGPT. No creo que tengan un mecanismo para detectarlo. Es facilísimo. Por ejemplo, yo que he hecho muchos experimentos, es lo que te decía antes. Si tú coges el código que genera, en fin, yo lo he hecho la mayoría con Haskell, y se lo pasa a Haskell con la misma batería de prueba que tú habías puesto, o falla en la batería de prueba. Entonces, aunque ChatGPT te diga que el código es correcto, es incorrecto. Incluso, yo muchas veces
lo que hacía era, en la batería de pruebas, pues me salía un contraejemplo. Digo, no, el código no es correcto porque en este cálculo tendría que dar tanto y está dando tanto. Y dice, lleva razón, no sé qué, no sé cuánto. Entonces se puede arreglar, pero entonces empieza a parchear el código y hacer casi código espagueti para cada contraejemplo que ponga, poner un caso más para evitarlo. Entonces, O sea, lo pensaba porque, o sea, no todo código que tenga un error es por un generador automático de código, ¿no? Hay muchos usuarios humanos que se equivocan en Stack Overflow y dan código erróneo, ¿no? Otra de las aplicaciones, otro de los experimentos que han hecho con ChatGPT es precisamente para detección de errores de código. Hay por ahí una batería de pruebas y existen programas que lo que hacen es detectar errores en código. Y cogieron esa misma batería y se la han pasado a ChatGPT. Y ChatGPT ha obtenido resultados para detectar errores en código, resultados equivalentes a los mejores programas que actualmente existían para detectar errores en código. Así que sí lo hace. Y también lo que decíamos antes, si ChatGPT, ese código que ha generado, volvemos otra vez a lo que yo digo, que tendrá que puede ser por donde se desarrolla el tema. Si ChatGPT, ese código que ha generado, en lugar de mandártelo como respuesta, se lo pasara junto con la batería de té que genera también ChatGPT, y tú le das código y dile, genérame una batería de té para probar el siguiente código. Se lo pasa a un sistema y lo prueba, pues podría ver los errores. Esos errores se lo podría devolver a ChatGPT y la primera solución junto con los errores generar una nueva y repetir el proceso hasta que supere todos los errores. Eso de refinar propuestas, he leído recientemente un sistema que lo hacen con un demostrador automático, con Isabelle, le ponen que demuestre un teorema. Entonces, ChatGPT genera un candidato de prueba. Ese candidato de prueba se lo ponen al demostrador, a Isabel. Isabel detecta que hay fallos y escribe los mensajes de error. Esto no es cierto, Esos mensajes de error se los vuelven otra vez a ChatGPT junto con la solución y va reiterando el proceso hasta que llega a demostraciones correctas en el sentido de que Isabel las acepta como correctas. De hecho, eso mismo que estás mencionando lo estuve mirando hace unos pocos meses atrás sobre sistemas. Hay muchos artículos que están apareciendo de sistemas que reparan código de manera automática, ¿no? O sea, hay un error, te dan sugerencias. Todavía requiere como la retroalimentación de un humano, ¿no? Para que elija la mejor opción. Eso es interesante, porque tiene que entender la semántica del lenguaje de programación y todo. Pero lo sorprendente es que, aunque ChatGPT no está creado específicamente para la reparación de código, pues su nivel de eficiencia es asimilable a los que se estaban desarrollando. Exactamente. De hecho, volviendo un poco al tema de la escritura, hay algunas personas que dicen que hay que ocupar ChatGPT de una manera inversa, en el sentido de que si uno le pide un ensayo, por ejemplo, sobre un tema, uno tiene que entonces, si está escribiendo, quiere ponerse el plan de escribir un ensayo sobre ese tema, escribir algo totalmente diferente, porque se supone que si te lo responde ChatGPT es lo que él conoce, es como su base de datos. ¿Tú qué opinas sobre ese tema? ¿Crees que se pueda extrapolar a otros campos? Es que ten en cuenta de que ChatGPT no es un sistema determinista, no es lo que ChatGPT responde. ChatGPT responde de distintas formas a la misma pregunta con distintos
contextos. Vamos, contextos son con las preguntas anteriores. Y en el mismo contexto, una vez que te ha dado una respuesta, si tú le dices dame otra respuesta, pues la segunda respuesta puede ser distinta. Y no solo distinta, sino contradictoria. Es decir, que ChatGPT no es un sistema coherente. Incluso cuando tú la preguntas se le hace en español o se la hace en inglés, las respuestas no son iguales. Por poner un ejemplo muy concreto, en esto de que estaba antes hablando de los errores matemáticos, le pregunté, ¿la diferencia de dos números enteros es conmutativa? Se lo pregunté en español y su respuesta fue que sí. Se lo pregunté en inglés y su respuesta fue que no. O la concatenación de listas, en fin, que depende, que la respuesta depende del contexto, depende de muchos factores. No es siempre la misma respuesta. Ni siquiera pero ¿tú crees que puede ser como una herramienta para alguien creativa? Si eso es lo que te responde ChatGPT, uno tendría que ir por otro lado. Pero es lo que te digo, al otro lado de la primera respuesta, pero es que su segunda respuesta puede ser el para otro lado, o su tercera, o su cuarta. Es que da muchas respuestas. Ten en cuenta de que no es de cuál te desvías, cuando te dice que sí o cuando te dice que no. Claro. Sí, a lo que iba es que, claro, cuando tú ves cómo escribe ChatGPT es monótono, ¿no? O sea, lo estoy pensando como una herramienta para un escritor que quiere ser un buen escritor, ¿no? Que quiere escribir de manera diferente, ¿no? Es monótono el estilo, pero el contenido es distinto, ya te digo. Una vez responde que sí y otra vez responde que no. Incluso cuando las preguntas son más de contenido político, sus primeras respuestas suelen ser, como dicen con la barandilla, muy políticamente correctos. Pero cuando empiezas a preguntarle más, la corrección política la va dejando por el camino. Sí, totalmente. Eso, de hecho, hay muchos ejemplos muy interesantes sobre ese tema. Sí. ¿Tú crees que esto, bueno, creo que aparecer los sistemas... Bueno, fíjate. Camilo. Sí, espera, es que déjame llegar a un punto importante. El tema del razonamiento aductivo. Muchos dicen que los sistemas probabilísticos no lo tienen, ¿no? ¿Tú crees que eso se podrá lograr más adelante? Hombre, ya te decía, eso estaba dentro de lo que comentábamos de la coordinación de sistemas. Es decir, en la inteligencia artificial simbólica o clásica, pues hay muchos sistemas de razonamiento aductivo. Luego, no costaría ningún trabajo, como estaba diciendo, que ChatGPT le delegara ese trabajo del razonamiento aductivo en un sistema de los que hay. Una vez que ha delegado el trabajo, recoge la respuesta y la presenta. Yo creo que eso sería muy fácil de conseguir. Eso estamos a la vuelta de la esquina. Eso creo que en poco tiempo se hará. Y lo que te comentaba antes de la respuesta de ChatGPT, mira que el otro, el Bing Chat, el de Microsoft, ese tiene, al poner las preguntas, puedes elegir 3 niveles de respuesta. Una es que la respuesta sea muy estricta, así que sea muy precisa, por lo tanto es muy poco creativa. La segunda, o en el al contrario, en fin, aquí la tenía anotada, ellos llaman creativa, primera, precisa. Entonces las respuestas están basadas en hechos, son concisas y priorizan la precisión y la relevancia. La segunda, equilibrada. Bueno, pues el equilibrio equilibran precisión y creatividad. Y creativa. Y entonces, si elige el estilo de conversación creativo, pues las respuestas son imaginativas. Entonces, te permite
Equilibrar cuánto quiere de creatividad, cuánto quiere de precisión. ¿Tú crees que me da la sensación que tú crees que la parte de la creatividad, al menos la parte de la escritura, puede ser automatizada, ¿no? A través de estos sistemas, o no, o crees que hay cosas que el humano no o sea, que el humano siempre va a estar por delante de la máquina? Ahí el problema es lo que se quiera entender por creatividad, porque si es que esto nos lleva a la antigua definición que daban de inteligencia artificial. Antes decía que la inteligencia artificial es conseguir que las máquinas hagan mejor que los humanos aquellas cosas que aún los humanos hacen mejor que las máquinas. Entonces, claro, la diferencia pues es una barrera que se va desplazando, porque que son aquellas cosas en las que los humanos superan a las máquinas. Y la creatividad, bueno, pues podría ser también otro nivel. ¿Qué significa? ¿En qué nivel de creatividad estamos las máquinas ahora? ¿En el 10% de los humanos? ¿En el 20%? ¿En el 50%? ¿Es un porcentaje que va variando? ¿Es un porcentaje insuperable porque los humanos tienen algo que las máquinas nunca van a hacer? Eso nos retrae a los viejos debates del nacimiento de la inteligencia artificial, aunque ahora sea en el aspecto de la creatividad, y la creatividad en todos sus aspectos: creatividad literaria, creatividad en la pintura, creatividad en la música, en fin, que ahí habría mucho. Algunos dicen que, bueno, que todos estos sistemas, como están entrenados, lo único que hacen es repetir cosas que ya existen, pero que crear no crean nada. Bueno, es una forma de verlo. Algunos mencionan que, claro, esa creatividad es cuando una persona, un ser humano, se enfrenta a un problema no visto previamente, ¿no? Porque me imagino algún problema matemático nuevo y aparece algún genio y lo resuelve, ¿no? De una manera totalmente contraintuitiva. O cosas como, no sé, había un ejemplo de los bomberos, por ejemplo, que hay un incendio que nunca lo habían visto antes, pero dado su intuición, a su experiencia tantos años, pueden resolverlo, ¿no? Ese tipo de cosas algunos mencionan que es muy difícil de computar, porque los ejemplos, no hay un ejemplo exacto en el pasado sobre eso, sino que son como ciertas relaciones que se van formando para resolver ese problema no visto previamente, ¿no? Sí, pero también hay algunos artículos que también ponen casos al contrario, de que respuesta, y claro, el no visto previamente, eso también es matizable, porque ¿qué significa? No visto por el que está haciendo la pregunta, no visto por nadie, o que nadie recuerda haberlo visto. En fin, que también eso es matizable, ¿no? ¿Cómo ves el tema, por ejemplo, de temas éticos? Hay un tema que no hemos tocado, pero quizás tú lo has visto algo, el tema de la propiedad intelectual, ¿no? Ya lo habíamos hablado un poco antes, porque al final estos sistemas se van formando sobre textos que están en internet, ¿no? En distintas partes. Y también el tema del arte, ¿no? Hay muchos temas de generaciones de imágenes, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo ves ese tema al futuro? ¿Cómo crees que lo van a poder manejar estos sistemas? Yo creo que es un tema de muy difícil solución, pero además yo lo veo, además de los aspectos que te has dicho, que por un lado es, digamos, un aspecto del problema de la propiedad intelectual. Es decir, hasta ahora la forma, cuando alguien usaba algo, escribía un artículo o escribía un libro, pues la bibliografía pues ponía en quién se había basado, y eso era una especie de reconocimiento de los trabajos de los anteriores. ChatGPT se sabe que se ha basado mucho que hay en la red, mucho código que hay en GitHub, y por supuesto que no deja rastro de quién fue el autor original de lo que está escribiendo.
Y en los cuadros lo mismo, tampoco deja ningún rastro. Entonces, yo no sé si eso no lo hacen, no lo da, porque el sistema es imposible de dar, o porque no quiere darse. Eso, yo te digo que no soy experto en aprendizaje automático y no sé cómo de complicado sería eso. Supongo que bastante complicado, pero no lo sé. Y por otro lado, también está el problema de, digamos, de la propiedad o de los autores cuando tú usas estos sistemas de inteligencia artificial generativa para crear algo. Entonces aquí tú estás escribiendo, ayudándote de ChatGPT que se ha basado en el trabajo de otro. Entonces los primeros son ocultos, pero lo mismo tú también dejas oculto a ChatGPT. Entonces, ¿de quién es la propiedad de las obras que se produzcan con estos sistemas? También es un problema. Yo creo que el problema, igual que el problema de la privacidad en la red, es un problema que se está perdiendo, el problema de la autoría con este tipo de inteligencia artificial generativa es muy difícil. No sé si al final las cuestiones de derecho de autor y eso van a volar por los aires. ¿Cómo ves, por ejemplo, el tema de, bueno, han habido opiniones a favor, otras en contra de este tipo de herramientas, sobre todo en el aspecto universitario, o sea, mirando al futuro, cómo hacer la enseñanza a futuro? ¿Tú crees que va a ser normal tener este tipo de asistentes, entre comillas, inteligentes, que van a poder ayudarte para, no sé, no tan solo escribir algún tipo de ensayo, sino que ayudarte en las tareas de programación o cosas por el estilo? A ver, en algo de lo que decía de mi juego o experimento con ChatGPT, también digo, bueno, a ver si se puede usar ChatGPT como un profesor de programación, que cogiese el papel del profesor. Entonces le puse esta pregunta. Le puse, escribe solamente el enunciado de un ejercicio de programación en Haskell, pero no escriba su solución. Espera que yo escriba la solución y corrígela. Entonces, efectivamente, me puso el enunciado de un problema, escribe una función de data, le escribí la solución era correcta, decía, muy bien. Cuando le puse una solución incorrecta, también se dio cuenta de que era incorrecta, en fin, y cuando le decía, bueno, y ahora quiero hacer ejercicio, proponme hacer, como si fuese un entrenamiento, ejercicio de programación sobre tipo de datos algebraicos, espera que escriba la respuesta y me la corrige. Iba bien, pero como ya era un paso un poco superior, pues se daban tanto falsos positivos como falsos negativos, es decir, que la respuesta que yo le había dado era correcta y no la aceptaba, o al revés, le daba a propósito respuestas incorrectas y me las aceptaba como correctas. Así que podría usarse, pero con mucha precaución, por la cuestión de los falsos positivos y los falsos negativos. Y ya comenté antes que también para que explique soluciones se comporta muy bien. Le das un programa que me lo explique, vamos bien. Yo ya lo tengo integrado el ChatGPT en mi trabajo cotidiano. Lo tengo integrado dentro de Emma, que es el editor que yo uso. Siempre tengo una ventana abierta en la que está corriendo y lo uso muy frecuentemente. Por ejemplo, en la misma configuración de Emma, que son ficheros que empecé a escribir hace más de 30 años cuando estaba, y por supuesto necesitaba ponerlo bien, pues le decía a ChatGPT, reestructúramelo. Y entonces,
usaba estilos modernos de EMA, que hace 30 años no existía, la macro de UC package, lo ponía bien, después decía coméntamelo, en fin, porque había muchas funciones de EMA-CLI que no son de uso cotidiano, pero lo hacía bien, y desde luego fue, digamos, un ayudante perfecto. Y en lo que tú decías de creatividad, yo tengo la costumbre, en fin, también es por una especie de ejercicio mental, de todos los días publicar un problemilla de programación con las soluciones en Haskell y en Python del mismo problema. Y entonces muchas veces le paso esos problemas a ChatGPT para que, bueno, no solo comente las 3 o 4 soluciones alternativas a cada problema que le he puesto, sino que busque algunas nuevas y a veces encuentra algunas interesantes. Es decir, yo lo veo que en la enseñanza los alumnos lo podrán utilizar perfectamente para aprender. En fin, el que lo quiera usar para no aprender y copiar, eso ya existía el mercado de copias antes de que existiera la inteligencia artificial, se estaba en la picaresca humana. En la última entrevista que tuvimos mencionaste el tema que ahora estamos en la era, bueno, que la inteligencia artificial pasa por era, ¿no? En este momento estamos en la parte de la popularidad en su máxima expresión de los sistemas probabilísticos, ¿no? Anteriormente fue el aspecto de la inteligencia artificial simbólica, ¿no? ¿Tú crees que ahora va a venir una siguiente era donde va a renacer la inteligencia artificial simbólica para transformarse en especies de arquitecturas híbridas? Sí, vamos, lo de las fases de la inteligencia artificial simbólica, numérica, se van sucediendo, y yo creo que no solo es que se han ido sucediendo, sino, como he comentado varias veces, yo creo que quizá lo que estamos a la puerta de una nueva síntesis en el que haya sistemas que tengan parte simbólica y parte probabilística, estadística, es decir, parte más como lo está haciendo ChatGPT, la inteligencia artificial estadística, y parte donde se hacía más en la inteligencia artificial clásica. Uno de los primeros programas de la inteligencia artificial de los años 70 era un programa, el MASIMA, que era un programa de cálculo simbólico. Bueno, pues se podrá integrar uno con lo otro. Yo creo que quiero pensar que lo que nos vamos a acercar es a una nueva síntesis de sistemas simbólicos y sistemas numéricos, probabilísticos o estadísticos. Si al principio es mal, digamos, lo podemos ver casi como simplemente una cuestión dialéctica. Si la tesis inicial fue que la inteligencia artificial se tenía que centrar en el razonamiento basándose en la lógica, y la antítesis es que la inteligencia, que es donde podemos estar ahora, la inteligencia artificial tiene que enfocarse en el aprendizaje automático y basarse en la estadística, pues después de la tesis y la antítesis, pues vendría la síntesis en la que unos y otros se unan. Algunos mencionan que estos sistemas de aprendizaje automático tienen un punto en contra, que requieren mucha capacidad de cómputo, o sea, hardware, ¿no? Y que en algún momento van a llegar a algún límite. ¿Tú crees que la computación como tal va a evolucionar a otro tipo también de arquitecturas, por así decirlo, híbrida, donde hay un componente biológico? Hay muchos experimentos que están apareciendo por ahí. Que ¿tú crees que aparecerá otro tipo, bueno, aparte de la computación cuántica, ¿no? Pero sistemas híbridos que dejarán el tema del silicio y todo tipo de cosas clásico, ¿no?, de la computación actual? Hombre, tenemos muchos modelos de computación no convencionales. Uno es el que tú nombras, la computación cuántica, que muchas veces anuncian que está a la vuelta de la esquina, pero nunca está. Y también todo
los sistemas, digamos, biológicos, tanto la computación ADN, en fin, el típico, el experimento de Adelman, en fin, en su momento eso parecía también que se iba a obtener rápidamente, pero no se ha obtenido todavía. Otros son la computación celular, computación con membrana. Todos estos sistemas, digamos, inspirados en la naturaleza, pues prometen, casi todos prometen como una especie de multiparalelismo que haría que algunas fronteras de la computación se pudiesen rebasar, pero no dejan de ser promesas. Mucho bueno, si existiera se podría, pero vamos, de hecho es que hoy por hoy no existe. Tampoco existía antes de noviembre ChatGPT y ya lo tenemos aquí, es decir, que algunas veces están pasando cosas que en un momento florecen sin mucho anuncio. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, mucha gente, claro, tiene estos temores por este tipo de herramientas y por las que se vendrán, ¿no? Por ejemplo, el tema de la generación de vídeos, de audio, de que te pueden clonar tu imagen, tu voz. Pero a su vez, así como pueden existir esta amenaza, también existe la contraparte, ¿no? Que los sistemas que son para detectar vídeo falso, audio falso, texto. ¿Tú crees que al final la tecnología se va, por así decirlo, a autorregular de cierta forma? En fin, en estos días, hace una semana o así, ha salido un pronunciamiento de varios científicos pidiendo una especie de moratoria del aprendizaje automático que se dejara para que se pudiese alinear con el desarrollo, digamos, legislativo, normativo. En fin, ahí yo no creo que eso vaya a ningún lado, pero realmente sí que es preocupante muchas de las cuestiones que plantean. Es decir, primero que hay poca información sobre lo que se está haciendo, o en muchos sentidos que se está, digamos, rompiendo el modelo científico tradicional, que uno de sus aspectos era, bueno, pues la revisión por los pares revisión de las cosas antes de ponerla en funcionamiento. Yo qué sé, si cogemos un ejemplo cercano, antes de que se autorizara la vacuna del COVID, pues se tuvo que experimentar mucho. No me consta de que antes de que OpenAI sacase ChatGPT se haya experimentado mucho sobre todos los posibles efectos, igual que los posibles efectos secundarios de un medicamento. Esto creo que está lo lanzamos, vamos a ver qué pasa y cuando surjan los problemas, pues los arreglamos. Lo que no está claro es qué problemas van a surgir y si cuando surge ya es demasiado tarde. Eso desde luego en un medicamento no sería aceptable. Y muchas veces este tipo de tecnologías nacen con un propósito, piensa en Facebook, y acaban con otro propósito que no tenía nada que ver con las ideas originales. Entonces, realmente es preocupante. También es preocupante, no se sabe los datos con los que se ha entrenado, todo está en manos de grandes corporaciones y sin saber tampoco muy bien qué es lo que se está buscando, que sin compartir 100% lo que dicen en el manifiesto, algunas cosas sí son preocupantes. Y ya veremos por dónde va. Lo único que sí está claro es decir que esto se dice muchas veces, como otras veces que ha pasado en la historia, sí, como otras veces, pero yo creo que la diferencia está
que la novedad está en que va muy rápido, que es como otras veces, pero muy rápido. Y digamos, el desarrollo tecnológico está rebasando al desarrollo ético. Es decir, la sociedad está adaptada para estos sistemas que vienen, es lo que muchas veces se planteaba delante del desarrollo de cualquier sistema tecnológico. Yo qué sé, no es lo mismo el efecto que pueden hacer los leñadores cortando árboles con una sierra que con un motosierra. Bueno, eh, con una sierra lo mismo no se hacía el mismo daño ecológico que con un motosierra. Entonces, ahí tiene que haber frenos éticos de no hacer todo lo que se puede hacer. Bueno, esta conversación ha sido sumamente interesante, siempre estimulante hablar contigo, José, así que ¿No? yo realmente pasa el tiempo volando. Y bueno, y mira todo lo que ha pasado en un año de la última entrevista. Quizás en unos tiempos más, en menos de un año, quizás qué sistema vamos a tener, ¿no? Sí, esto va muy rápido y de aquí a un año yo creo que las cosas habrán cambiado. Y ya te digo, insisto, yo creo que lo que vamos es a una nueva síntesis y ya veremos. Yo creo que quizá lo único que frena eso de la nueva síntesis es un tema que tú habías dicho antes, que es el coste computacional. Es decir, si en lugar de engarzar palabras como se hace ahora con ChatGPT, eso tuviera que mandar a un sistema que encima tuviese que hacer cálculos, eso llevaría a un incremento del coste computacional y por tanto del coste energético muy alto. De hecho, y esto ya como para ir cerrando la entrevista, el tema de... algunos piensan, bueno, quizás una visión un poco ingenua, ¿no? Pero en el sentido de que ingresar hoy en día a estudiar inteligencia artificial es prácticamente, los resultados tú no los puedes lograr solo o un pequeño grupo de personas, ¿no? Es como que tienes que tener toda una infraestructura enorme para poder hacer sistemas como estos. ¿Tú qué opinas sobre eso? ¿Y vamos dando pasos a donde vas a tener que ser parte de un equipo enorme, una empresa privada con mucho dinero para poder crear algún tipo de aporte en este campo, en el área, sobre todo pensando en investigación? Eh, es que parece que lo que es el entrenamiento básico de los sistemas que ha hecho OpenAI con ChatGPT, eso es muy costoso, económicamente costoso. Y después tiene muchas repercusiones económicas y políticas. De hecho, hablan de que la nueva guerra económica, es una guerra basada en la inteligencia artificial y que China también están intentando sacar sistemas de inteligencia artificial generativa que aún no lo tienen. Europa parece que está rezagada. Esto parece que está más en manos de las corporaciones que en manos de las universidades, porque todo esto lo están haciendo OpenAI, Google y solo son, o Amazon, empresas privadas, ahora también Mozilla lo acaba de anunciar. Entonces parece que digamos, la punta de la investigación está fuera del dominio público, entendiendo también dominio público, las universidades y no se sabe si esto es una situación momentánea o una situación irreversible. Sé que hay iniciativas de quererlo hacer más abierto, pero está muy lejos de lo que hace OpenAI o Minful o cualquiera de estas corporaciones. En la última entrevista terminaste diciendo el futuro es apasionante y no cabe duda que es apasionante. Así que bueno, muchísimas gracias por estar acá de nuevo, José. Para mí ha sido realmente un honor tenerte
una segunda vez. Y espero que se repita en los próximos meses, a ver qué de nuevo hay en todo este mundo de la tecnología y de la inteligencia artificial. Pues nada, seguiremos observando y viendo el desarrollo, y yo siempre lo veo con esperanza, es decir, puede que surjan problemas, pero se irán, se irán solucionando. Quiero ser optimista. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes que llegaron hasta aquí. Así que espero que les haya gustado este episodio, que fue realmente extraordinario para conocer un poco más de ChatGPT y todo lo que conlleva. Así que nos vemos en un siguiente episodio.